Bueno, en este video vamos a hablar de la incertidumbre de medida en los laboratorios de ensayo y calibración. Para poder hablar de este tema, nos vamos a basar en las definiciones que establece la normativa ISO 17025 y unas definiciones que se pueden encontrar en unos documentos claves como la guía para la expresión de la incertidumbre en la medición. Es muy importante tener en cuenta que la fiabilidad y validez de los resultados obtenidos en los laboratorios de ensayo y calibración son esenciales para gran variedad de sectores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la incertidumbre de medición nos proporciona una medida cuantitativa de la calidad de los resultados obtenidos, permitiendo que los usuarios obtengan un gran grado de confiabilidad, ¿cierto?, de los resultados pues nuevamente que les dimos, y que con estos puedan hacer una comparación o una reproducción de resultados. Además que en base a estos pueden generar una aceptación o un rechazo del procedimiento o el producto que se les haya evaluado. Debido a la creciente globalización que hay, ¿cierto?, en la fabricación y la reducción progresiva de tolerancias de fabricación, se ha incrementado la relevancia de la incertidumbre de medición en diversos sectores, ampliándose más allá de los laboratorios especializados en metrología, ¿cierto? Esto impacta directamente la calidad y aceptación de los productos, y por eso aparecen autoridades reguladoras de las normas que acreditan a nivel global y que exigen una evaluación y reporte de incertidumbre de medición como un requisito indispensable para demostrar la competencia técnica del laboratorio, ¿cierto? En este caso, a nosotros nos aplicaría la 17025, pues por el país en el que estamos. Ahora, vamos a definir qué es la incertidumbre de medición. Entonces, la incertidumbre de medición en ensayos y calibración es un parámetro negativo vinculado al resultado de una medición que refleja la dispersión de los valores que podrían atribuirse razonablemente al mensurando. Es decir, ¿cierto?, que ninguna medición puede considerarse absolutamente exacta, ¿cierto?, y reconoce la variabilidad inherente a cualquier proceso de medición derivada de las limitaciones del equipo, ¿cierto? Es decir, mi incertidumbre va a variar dependiendo del equipo que yo lo esté usando, ¿cierto? Y por último, es fundamental diferenciar lo que es la medición de conceptos relacionados como el error y la precisión, ¿cierto? El error es la diferencia entre el valor medido y el valor del verdadero mensurando, ¿cierto? Mientras que la precisión es un término cualitativo que describe el grado de la concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero. La incertidumbre proporciona un intervalo cuantitativo alrededor del valor medido, indicando la dispersión de valores que podrían razonablemente atribuirse al mensurando. Si una medición, ¿cierto?, es altamente precisa, quiere decir que tiene una baja incertidumbre. Cuando de incertidumbre se trata, las normas internacionales juegan un papel fundamental para la identificación de esta. Por ejemplo, en el caso de la ISO 17025, que no es de obligatorio cumplimiento, pero que es el estándar internacional más relevante, establece los requisitos generales para la competencia, imparcialidad y funcionamiento coherente de los laboratorios de ensayo y calibración. La acreditación está demostrando la competencia técnica del mismo, pues en su cláusula 7.6 aborda explícitamente la estimación y el informe de la incertidumbre de medición, exigiendo a los laboratorios establecer y aplicar un procedimiento documentado para estimar la incertidumbre de todas las calibraciones y ensayos que realizan. Además, los laboratorios deben de identificar todos los componentes significativos de la incertidumbre que puedan influir en el resultado de la medición, estimando su contribución mediante métodos analíticos apropiados. El informe de la incertidumbre está identificando qué debe ser relevante para la validez o aplicación de los resultados de las pruebas, cuando lo solicite explícitamente un cliente o cuando éste afecte la determinación de la conformidad con un límite especificado.
Este requisito asegura la transparencia y proporciona información esencial para la correcta interpretación de los valores reportados. La norma también especifica que la incertidumbre de la medición informada debe presentarse en las mismas unidades que el mesurando o como un valor relativo, como porcentaje, para proporcionar un contexto claro y comprensible. El énfasis de identificar todas las contribuciones significativas a la incertidumbre destaca la necesidad de una comprensión integral del proceso de medición, que abarca desde el muestreo hasta el resultado final. Esto también se puede ver, por ejemplo, en la guía para la expresión de la incertidumbre en la medición, siendo un documento fundamental que ofrece principios básicos de procedimientos detallados para evaluar y expresar la incertidumbre en las mediciones a través de diversas disciplinas. Otro, por ejemplo, que es para los laboratorios de química analítica, las guías, por ejemplo, en el caso de la Cooperación Europea de Química Analítica y la Cooperación para la Trazabilidad en la Química Analítica, ofrecen orientaciones prácticas y específicas sobre la cuantificación de la incertidumbre en las mediciones analíticas. Por otro lado, tenemos que la identificación de las fuentes de la incertidumbre de la medición son muy importantes, pues es un enfoque sistemático que nos ayuda a identificar todas las posibles fuentes de incertidumbre y es esencial para la evaluación precisa de la incertidumbre de medición. Estas fuentes pueden clasificarse en varias categorías para facilitar un análisis exhaustivo. Una de las categorías más importantes, que incluye la incertidumbre derivada de los propios instrumentos utilizados, es precisamente esto, pues abarca aspectos como la resolución inherente de los dispositivos, su estabilidad a lo largo del tiempo, posibles desviaciones de calibración y la incertidumbre especificada en los subcertificados de calibración. En otro caso, el método de medición es otra fuente crítica de la incertidumbre, pues este abarca el procedimiento de muestreo, la preparación de la muestra, las condiciones ambientales durante la medición, como la temperatura, humedad y presión, y la variabilidad inherente al propio método, como la repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados. Finalmente, el proceso de calibración introduce su propia incertidumbre. Los estándares de referencia empleados en la calibración poseen incertidumbres asociadas y el procedimiento de calibración mismo no es infalible. Estas fuentes de incertidumbre pueden clasificarse en dos tipos, aleatorias y sistemáticas. Las incertidumbres aleatorias se manifiestan como variaciones imprescindibles en el proceso de medición, provocando una dispersión de los resultados obtenidos a partir de mediciones repetidas y afectando la precisión. Por otro lado, las incertidumbres sistemáticas son aquellas que resaltan de efectos constantes que sesgan el valor medido en una dirección particular, lo que afecta a la veracidad de la medición. Mientras que los errores aleatorios pueden reproducirse mediante la repetición de mediciones, los errores sistemáticos requieren ser identificados y corregidos. Cualquier sesgo persistente no corregido contribuye a la incertidumbre total. Cuando realizamos una medición, esperamos un número exacto. Pero, ¿sabías que toda medición cuenta con un margen de incertidumbre? Esto no es un error, tampoco es un problema. Es solo parte de este proceso. La incertidumbre de medición se compone de tres elementos principales. El primero, incertidumbre estándar. Esta es la desviación de los valores de la medición y se expresa como una desviación estándar. La segunda es la incertidumbre combinada. Como su nombre lo indica, es la combinación de todas las incertidumbres individuales que afectan la medición. Y por último tenemos la incertidumbre expandida. Esta define el intervalo donde se espera que encontremos el valor real con cierto nivel de confianza. Para esto normalmente usamos un factor de cobertura que es igual a K igual a 2 con un 95% de confianza. ¿Cómo organizamos estas fuentes de incertidumbre? Existe un documento llamado presupuesto de incertidumbre. Este nos permite analizar, identificar y cuantificar todos los factores que nos afectan las mediciones. ¿Cómo se construye este presupuesto de incertidumbre? Primero que todo, debemos identificar la fuente de la incertidumbre, luego estimar la incertidumbre estándar, después asignar coeficientes de sensibilidad, luego se calcula la incertidumbre estándar combinada y por último
hacemos determinación de la incertidumbre expandida. El presupuesto de incertidumbre nos permite visualizar todos aquellos factores que nos afectan las mediciones y cómo hacer nuestras mejoras. Y también nos garantizan unas mediciones más confiables. Es importante conocer la incertidumbre de las mediciones. Esto primero que todo nos sirve para la validez de los resultados. Esto nos ayuda a saber si las mediciones son confiables para su propósito y si cumplen con los estándares de calidad. También para la comparabilidad. Facilita la comparación de los métodos, los datos y de los momentos en los que se fueron dando las incertidumbres. También para gestión de riesgo nos permite tener como una margen de seguridad tanto para trabajar en laboratorios de industria, ambiente y clínicos. Hola, muy buenas para todos. Mi nombre es Kevin Montoya. El día de hoy les estaré hablando de los tipos de evaluación, el cual sería A y B. Inicialmente tenemos que la sería el estadístico, el cual se va a basar en repeticiones en la medición en condiciones prácticamente idénticas y analizar los resultados de manera estadística. Tenemos que estaríamos teniendo una media aritmética, la cual es una X promedio, la cual nos dice que es la medida que puede estarse acercando más a la estimación del valor verdadero. Luego tenemos la desviación estándar, que se representaría con una S, la cual va a cuantificar la dispersión de los datos y se calcula con esta fórmula que tendremos por aquí arriba. Muy bien, ya como tal para el apartado B, tenemos que estos se fundamentan en información proveniente de fuentes externas al análisis directo de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Tendríamos ejemplos comunes como serían los certificados de calibración, las especificaciones del fabricante y manuales técnicos. Un caso muy habitual ocurre cuando las especificaciones del fabricante indican un rango de tolerancia. Si suponemos básicamente que la medición tiene una distribución uniforme o rectangular, dentro de ese rango se define n, y como la mitad de la amplitud del intervalo en una distribución uniforme, la varianza se expresa con la siguiente fórmula. La validación de métodos es un proceso esencial para asegurar que un método de prueba o calibración sea adecuado para el propósito al que se le destina. Los laboratorios acreditados deben validar sus métodos, y este proceso debe de incluir un análisis exhaustivo de la incertidumbre de la medición, con el propósito de evaluar la fiabilidad, la robustez y la idoneidad del método, asegurando que cumpla con los requisitos requeridos para su aplicación analítica. Datos sobre la incertidumbre de medición generados durante estos estudios de validación son fundamentales, ya que pueden utilizarse en la elaboración de informes de resultados rutinarios. Organizaciones como Euraquem y AOAC Internacional ofrecen directrices que integran la consideración de la incertidumbre de medición dentro de los protocolos de validación de métodos, proporcionando marcos que facilitan su interpretación en el contexto de calidad de resultados. Una validación de métodos que omita la evaluación de la incertidumbre de medición ofrece una visión incompleta del rendimiento del método, ya que no cuantifica la variabilidad inherente asociada con los resultados. Al incorporar la incertidumbre en el proceso de validación, los laboratorios pueden establecer criterios de acepción más realistas, basados en un desempeño real de un método de trabajo bajo condiciones rutinarias, lo cual se traduce en resultados más confiables y en decisiones mejor fundamentadas, lo que contribuye a una mayor confianza en los resultados de las pruebas. La incertidumbre de medición está estrechamente vinculada con otros parámetros de rendimiento clave de un método, como la precisión, la cual incluye veracidad y exactitud, además de la sensibilidad, la especificidad y la robustez del método, lo cual resalta su relevancia en la validación completa de cualquier proceso analítico. Toda la información que hemos mencionado nos lleva a concluir que la incertidumbre de medición es un concepto fundamental para asegurar la fiabilidad y la validez de los resultados de laboratorio, de ensayo y calibración. Su correcta evaluación y la expresión no son solo ejercicios teóricos, son requisitos esenciales para mantener altos estándares de calidad.
calidad, garantizar el cumplimiento de normativas, facilitar el comercio internacional y apoyar la toma de decisiones informadas en diversos sectores. Al comprender su definición, seguir normas internacionales pertinentes, identificar y valorar adecuadamente las fuentes de incertidumbre, expresarlas de forma clara, los laboratorios pueden fortalecer su credibilidad y la confianza que se deposita en sus resultados. Además, la integración de la incertidumbre de la medición en la variación de métodos fuerza la fiabilidad y la idoneidad de los procedimientos del ensayo de calibración. La formación continua y la implementación de prácticas sólidas para estimar la incertidumbre son claves para mejorar la calidad y la comparabilidad de las mediciones a nivel mundial, contribuyendo a la consistencia y a la precisión de los resultados en diferentes entornos y regiones. Muchas gracias por su atención.